Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Dios, que en tu misericordia, Señor, nos hayas permitido llegar hasta este día, Padre. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Dios, por todas las bendiciones, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, Dios. Pero gracias te damos principalmente porque ahora somos llamados hijos tuyos, Dios. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Te queremos pedir, Dios, que prepares nuestro corazón, Dios, para todo lo que tienes preparado para el día de hoy, Padre. Que convenzas nuestro corazón, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor. Que tu Santo Espíritu nos convenza, mi Dios. Y, Señor, que tú seas glorificado en todo, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, sus lugares. Y vamos a abrir la Escritura, hermanos, en este Evangelio según San Juan. Y sigan con su vista, hermanos, un versículo de esta lectura que acabamos de desarrollar. Pongan su vista, hermanos, en el versículo número 36 de este Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos nuevamente lo que dice, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermanos. Bien, eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, estamos llegando ya al tercer domingo de Adviento, hermanos. Sabemos de una forma clara y ya se ha explicado cuál es el propósito del Adviento. El propósito del Adviento es que la iglesia se prepare para este día tan importante que no tiene comparación. Claro, sin menospreciar, hermanos, también cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por el Calvario. Y me refiero al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho tan importante, hermanos, que cambió completamente el rumbo de toda la historia de la humanidad, hermanos. Pero no tenemos que verlo, hermanos, desde el punto de vista nada más histórico. No, hermanos. Claro que cambió la historia de la humanidad, hermanos, porque es el parteaguas cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos. Debemos de verlo, hermanos, desde el punto de vista, hermanos, de la relación que tenemos con Dios. El día de hoy, hermano, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es: la vida se encuentra en el Hijo de Dios. Pero muchas veces nosotros nada más tenemos puestos los ojos, hermanos, en la obra de redención en Cristo Jesús, cuando se encontraba en la cruz. Y menospreciamos, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En muchas iglesias, hermanos, esta fecha no es para ellos importante. En muchos cristianos, hermanos, inclusive de diferentes movimientos, de diferentes doctrinas, de diferentes enseñanzas, para ellos no es importante el día de 24 de diciembre. Hay muchas razones por las cuales ellos no consideran que este día es importante. Ellos dicen, hermanos, de una forma clara, que a fin de cuentas no nació en diciembre. Es lo que ellos dicen, ¿no? Y que como no nació en diciembre y que no es una fecha exacta el nacimiento de nuestro Salvador, entonces ellos no tienen por qué celebrar una fecha. Es justificable para ellos, hermanos. Pero vamos a desarrollar el propósito por el cual nosotros debemos glorificar al Hijo de Dios. Y no solamente glorificarlo, sino alabarlo, exaltarlo, darle la gloria y la honra que solamente nuestro Señor Jesucristo tiene.
También ellos piensan, hermanos, que no se debe de adorar. Ellos se basan en el segundo mandamiento, diciendo: yo no voy a adorar a un hombre, y mucho menos voy a adorar a un pequeñito en un pesebre. Es lo que piensan muchas personas, hermanos. Y en realidad ellos están basándose en el segundo mandamiento y están diciendo que no se harán imagen, ni ninguna semejanza, ni lo de que está arriba, ni abajo, ni debajo del agua. Basándose en ese segundo mandamiento, ellos se justifican que no deben adorar ni glorificar a este pequeñito que nació en Belén. Pero no alcanzan a comprender lo que están diciendo, las dimensiones de lo que están diciendo, hermanos. Hay otros también que dicen, hermanos, que no deben de celebrar nada más un solo día, hermanos, el nacimiento de nuestro Salvador, sino que todos los días debe ser celebrado por aquellos que han nacido de nuevo. Y no tienen que tener un solo día en específico para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que piensan, hermanos, muchas personas. Inclusive hay hermanos en Cristo que piensan de esta forma, hermanos. Pero como se dijo en la escuela dominical, hermanos, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Vamos a ver y vamos a desarrollar, hermanos, de una forma clara, por qué nosotros debemos adorar al pequeñito que nació en Belén, al Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros, o por qué para nosotros es tan importante esta fecha, hermanos? Y solamente, hermanos, voy a tocar dos puntos el día de hoy, hermanos. El primero que voy a tocar es: ¿cuál es el propósito del nacimiento del Redentor? El segundo punto que voy a tocar, hermanos, es que nosotros debemos adorar al Hijo de Dios. Son los dos puntos que vamos a tocar, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos. Para poder hablar acerca del propósito por el cual nosotros debemos de reconocer lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, debemos de trasladarnos hasta lo que pasó en Génesis, hermanos. Y muchas veces ya se habló de esta parte, hermanos. Nosotros conocemos la promesa que fue hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de redención, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Ya lo sabemos también de una forma clara, hermanos, cómo el hombre, por su desobediencia, hermanos, quedó en una condición de miseria, muerto en sus delitos y pecados. Y se encontró ahora en una enemistad con Dios. ¿Qué fue lo que perdió en ese momento el hombre, hermanos? La Escritura es muy clara y ya hemos hablado 1, 2, 3, muchas veces acerca de este punto. Que en el momento en que el hombre pecó, hermanos, allá en Edén, el hombre perdió o se distorsionó, mejor dicho, hermanos, su oficio, distorsionó su mandato cultural, distorsionó su imagen, distorsionó su autoridad, distorsionó su señorío. Y una cosa también muy importante, la comunión con su Creador. En ese momento la comunión quedó completamente fracturada, quedó rota, hermanos. Y en ese momento el hombre no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios, hermanos. Aunque Dios una vez y otra vez busca al hombre, el hombre no quiere saber nada de Dios, hermanos. Y no solamente perdió esa comunión que tiene con el hombre, hermanos, sino a causa de esa desobediencia del hombre, también toda la creación quedó afectada por el pecado, hermanos. Y ya hablamos una y otra vez, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, la gracia y la misericordia de nuestro Dios, que aunque
este hombre se encontraba en esa condición caída, en esa condición pecaminosa, hermanos, podemos encontrar la promesa de redención en Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos. Y sabemos muy claro, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios está diciendo de una forma clara que el simiente de la mujer aplastará en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y también ya lo hemos estudiado, hermanos, cómo esto está apuntando a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Está apuntando a la obra que Cristo Jesús hizo aquí en esta tierra, hermanos. Y ya vimos las condiciones en las cuales el hombre, nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar aquí en la tierra, ser verdaderamente Dios y ser verdaderamente hombre. También ya lo analizamos, hermanos. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 a 8, está hablando acerca del estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dejó su condición de Dios allá en la Trinidad, donde se encontraba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dejó esa condición que tenía, y dice la palabra de Dios que se humilló y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Es el primer estado de humillación de Cristo, hacerse hombre, rebajarse a una condición inferior, aún él siendo Dios. Y lo hizo, hermanos, para que esa promesa hecha en Génesis 3:15 se pudiera cumplir. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido o no se hubiera hecho hombre, entonces esa promesa no pudiera haberse cumplido, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que continúan los estados de humillación. Después de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, Él siendo soberano, Él siendo rey, siendo Señor de todo lo que existe, Él se sometió a sus propios padres siendo obediente. Obedeció completamente en todo a sus autoridades que eran sus padres. Y aún en el desarrollo de su obra aquí en la tierra, se sometió completamente a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia, de tal manera que Él cumplió perfectamente con la ley de Dios, hermanos. Cuanti más, hermanos, en el momento en que se encontraba en la cruz, hermanos, obedeció perfectamente hasta la muerte, dice el libro de Filipenses, y muerte de cruz, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la cruz, podemos ver de una forma clara la promesa que se hizo en Génesis 3:15. Vemos cómo ahora nuestro Señor Jesucristo aplastó en la cabeza a la simiente de la serpiente, por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero era necesario, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Podemos ver en la Escritura, hermanos, una gran cantidad de pasajes que están anunciando la venida del Mesías, que están anunciando la venida del Rey de Reyes, que están anunciando la venida de nuestro Salvador. Uno de ellos son, hermanos, Génesis 3:15, Génesis 49 del 9 al 12, Números 24, versículo 17, Isaías 11 del 1 al 10, Deuteronomio 18 del 15 al 19, Salmo 110 del 1 al 4,
Jeremías 23 del 5 al 6, Isaías 7 versículo 14, Zacarías 3 versículo 8, Isaías 42 del 1 al 4. Son unos cuantos pasajes de la Escritura, hermanos, que nos están anunciando que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hombre y que tendría que vivir, hermanos, aquí en esta tierra, hermanos. Es cierto, hermanos, es cierto lo que dice la palabra de Dios, que debe de cumplirse el tiempo para que venga nuestro Salvador. Eso sucedió, hermanos, hace 2020 años, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Pero veamos, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas, capítulo número 4, versículo 4 al 5. Si alguien lo tiene, por favor, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al versículo número 5. Amén, hermana. Veamos qué tan importante es este pasaje de la Escritura que está afirmando lo que estamos diciendo, que llegado el tiempo, Dios, refiriéndose a la Trinidad, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero tiene propósitos, hermanos, por el cual Dios envió a su Hijo a esta tierra. Primero, hermanos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para una redención, hermanos, de los hombres. Segundo propósito, hermanos, para que recibiésemos la adopción de ser llamados hijos. Veamos cómo son dos propósitos los que nos está mostrando el libro de Gálatas, capítulo número 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hermanos. Veamos, el primer punto es para que redimiese a los que estaban bajo la ley, hermanos. Primero, si nos vamos a la Escritura, Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, versículo número 21, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y dio a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Veamos, hermanos, qué es lo que significa redención. Redención implica, hermanos, una salvación de una forma más sencilla. Redención implica que te va a quitar de la condición de pecado. Pero veamos lo que significa pecado. Pecado significa amartía, que significa error, que significa falta. Veamos lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo al nacer en esta tierra. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo número 21, que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados, hermanos. Veamos qué fue lo que cometió el hombre en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pecó delante de los ojos de Dios, cometió un error, cometió una falta, hermanos. Y lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo es
a borrar esa falta que hizo el hombre en aquel lugar, en Edén, hermanos. Muchas veces pensamos que nada más es una salvación del alma, una redención salvífica, hermanos. Pero la salvación, hermanos, no es una salvación nada más del alma. Hay muchos hermanos en Cristo que dicen: yo ya prediqué la palabra y he ganado 20 almas. O yo me fui a tal hospital. No, hermano, el Espíritu de Dios estuvo conmigo con poder y ganamos 50 almas para el Señor. O se fueron a una cárcel y en esa cárcel dijeron: no, tuvimos 200 almas para el Señor, hermano. No estoy diciendo que sea malo ir a compartir la palabra del Señor, no. Es un deber que todos los que son hijos de Dios deben de compartir la palabra de Dios, hermano. Pero lo que sí debemos entender y debe de quedar muy claro, hermanos, es que la salvación no es una salvación de almas, sino es una salvación de lo que se perdió. ¿Y qué fue lo que se perdió allá en Edén, hermanos? Veamos lo que se había perdido, hermanos, y lo enlistamos. Se perdió el oficio del hombre, se perdió el mandato cultural, se distorsionó su imagen, se distorsionó la autoridad del hombre, se distorsionó el señorío, se distorsionó la comunión con su Creador, la obediencia a la ley de Dios, y también se arruinó la creación, hermanos. Entonces lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir aquí a la tierra fue a recuperar todo aquello que se había perdido, hermanos. No nada más venir a salvar almas, a decir: son 50 almas para el Señor las que van a estar en la eternidad. No, hermanos, el Señor vino a hacer una salvación cosmonómica de toda la creación, de todo el oficio del hombre, de todo lo que el hombre es, hermanos. En tu trabajo, en tu escuela, en tu oficina, también debe ser el Señor. Ahí también debe de restaurar el Señor tu vida, hermanos. No nada más es una salvación de almas para poderse ir al cielo. No, hermanos, la salvación es aquello que se perdió en Edén, hermanos. Y veamos qué es lo que se perdió. Se perdió el oficio, el mandato cultural, la imagen, la autoridad, el señorío, la comunión con su Creador, la obediencia a la ley de Dios. Y a causa del hombre también fue arruinada la creación. A eso vino a redimir nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es uno de los puntos principales que vino nuestro Salvador a este mundo, hermanos. Segundo punto, hermanos. El segundo punto también es muy importante. Debemos adorar al Hijo de Dios, hermanos. Sabemos de una forma muy clara, hermanos, que todo, completamente todo, fue arruinado por el pecado. ¿Sí? La comunión con Dios quedó completamente arruinada. El hombre no quiere saber absolutamente nada de su Creador. Al principio el hombre era el Hijo de Dios, era su hijo. Fue creado por Dios. No había otro ser en esta tierra más que el hombre y la mujer delante de los ojos de Dios. Y una de las cosas más terribles que tuvo el hombre, hermanos, es haber tenido una separación con Dios. Y ahora ya no es hijo de Dios, hermanos. Pero veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, dice lo siguiente, hermanos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice la palabra de Dios en este versículo.
Pero si nos vamos un poquito más atrás, desde el capítulo número 3, versículo número 16, también nos está hablando de creer en el Hijo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo la palabra de Dios que nuestro Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Dice también: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino para condenar al mundo, dice la palabra de Dios, sino para que el mundo pueda ser salvo. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, hermano. Y en el versículo 18, hermanos, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces podemos, de una forma resumida, hermanos, tanto estos versículos 16, 17, 18 y el versículo número 36 de la siguiente manera: el que no cree no verá la vida y ya ha sido condenado, pero el que cree tiene vida eterna, hermanos. Dice así, es muy claro lo que dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no es condenado. Entonces es redimido por la obra de redención en Cristo Jesús. Y el que no cree no verá la vida y ya ha sido condenado, porque la ira de Dios está sobre él. Y eso está muy claro lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema que se encuentra en este tipo de pasajes? Veamos. Muchas personas, hermanos, de diferentes enseñanzas o de diferentes doctrinas, dicen: yo creo en el Hijo de Dios. Claro. Inclusive la palabra de nuestro Dios dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, serás salvo. Y podemos ver muchos movimientos que piensan de esta forma: yo creo en el Hijo de Dios, por lo tanto no soy condenado, y aparte tengo vida eterna. Pero veamos lo que pasa en este tipo de movimientos cuando llega el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, en eso sí no creo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Porque no tienen un correcto conocimiento de lo que significa ser hijo de Dios. Porque lo que están haciendo nada más es resaltar la obra de redención en la cruz. Y no se dan cuenta que desde la eternidad hasta la ascensión es hijo de Dios. Y la palabra es muy clara y está diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no se está refiriendo la palabra nada más a nuestro Señor Jesucristo en la obra de redención en la cruz, sino se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Quisiera yo hacer una pregunta, hermano, o varias preguntas. Primero, ¿no estaba el Hijo de Dios desde la eternidad con el Padre? Por supuesto que estaba. Allá se encontraba el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encontraba con la Trinidad. Ahí se encontraba el Hijo de Dios. Nadie lo puede negar. Es la doctrina de la Trinidad, hermanos. Ahí se encontraba el Hijo de Dios. No se encontraba, hermanos, el Hijo de Dios cuando fue creado todo lo que existe, cuando fue creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. ¿No se encontraba el Hijo de Dios?
¿O nada más se encontraba el Padre y el Espíritu Santo? La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo número 3, dice: todas las cosas por Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigo preguntando, hermanos, ¿no estaba el Hijo de Dios en Belén cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en este estado de humillación, hermanos? ¿No se encontraba ahí en ese lugar, en ese pesebre, el Hijo de Dios, hermanos? ¿O no reconoce la gente a este Hijo de Dios por ser un bebé, por estar indefenso humanamente? ¿O lo menosprecian por ser un bebé? No, hermanos, en ese momento se encontraba el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, hermanos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículo 31 al 33, dice así la palabra de nuestro Dios: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, hermanos. Menospreciamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y no nos estamos dando cuenta que es el Hijo de Dios. No nos estamos dando cuenta que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y dice la palabra de Dios que su reino no tendrá fin. Se menosprecia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en muchos movimientos, hermanos, porque piensan que es un pequeño bebecito. ¿Cómo va a ser un rey un bebé? Aún siendo un bebé, aún habiendo nacido, sigue siendo el Hijo de Dios, hermano. Sigo preguntándome, hermanos, ¿no era el Hijo de Dios Jesús en su condición humana cuando realizó todos los milagros que se describen en el Evangelio? ¿No era el Hijo de Dios el que se encontraba en todo Jerusalén, en Galilea, cuando Él estaba predicando el Evangelio del reino? ¿No era el Hijo de Dios? Por supuesto que era el Hijo de Dios. Estaba en la condición humana, pero era el Hijo de Dios el que se encontraba en este tiempo y el que se encontraba predicando la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que predicaba con autoridad, porque era el Hijo de Dios, hermanos. Sigo preguntando, hermanos, ¿no fue el Hijo de Dios al que tomaron preso y lo llevaron como oveja al matadero y lo crucificaron y resucitó al tercer día? ¿No era Él el Hijo de Dios? Por supuesto que era el Hijo de Dios, al que lo llevaron a la cruz, al que lo clavaron, al que le pusieron la corona de espinas, al que murió. ¿No era el Hijo de Dios? Claro que era el Hijo de Dios. Podemos ver, hermanos, los estados de humillación de Cristo. Y era el Hijo de Dios mismo el que se encontraba en ese momento padeciendo en el Calvario, hermanos. ¿No era el Hijo de Dios el que subió al cielo y está centrado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí reina con poder? Por supuesto que es el Hijo de Dios, el que se encuentra a la diestra de Dios Padre y desde ahí reina con poder, hermanos. También es el Hijo de Dios, hermanos. ¿No es el Hijo de Dios el que regresará a juzgar a los vivos y a los muertos? Por supuesto que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que regresará,
para juzgarnos a cada uno conforme a nuestras obras, conforme a nuestros actos, conforme a todo lo que nosotros hicimos en esta tierra. ¿No es el Hijo de Dios? Por supuesto que es el Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios el que dirá en ese gran día, hermanos, en el cual todos nos encontraremos, y que a muchos les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, y que a otros les dirá: venid benditos, entrad al reino celestial. No es el Hijo de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué la iglesia, hermanos, no tiene este conocimiento del Hijo de Dios? Nada más se fijan en las cosas espectaculares que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, o en los milagros que hizo aquí en la tierra, y no se dan cuenta que también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, al cual nosotros debemos de adorar, al cual nosotros debemos de glorificar, hermanos. No es el Hijo de Dios al que nosotros debemos de glorificar y adorar y creer para poder tener vida eterna. Debemos de creer en Él, hermanos. Y este creer es por fe, hermanos. No por imposición, porque te lo digan, sino porque el Espíritu de Dios convence tu corazón de que el que nació en Belén es de verdad el Hijo de Dios. De que el que desarrolló toda la obra de redención es el Hijo de Dios. El que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que pone en el corazón del hombre el creer, hermanos. Y podemos ver entonces, hermanos, por qué algunas personas no creen en este nacimiento. Justificaciones pueden tener muchas, hermanos, pero es la dureza de su corazón la que no nos hace ver que en Belén nació nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros debemos de glorificar, al cual nosotros debemos de adorar. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 31, hermanos. El que viene de arriba es sobre todos, hermanos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos, hermanos. ¿Y quién era el que se encontraba en Belén en ese momento? El que venía del cielo y es sobre todos, hermanos. Es Dios mismo naciendo en Belén de Judea, hermanos. Y nuestra responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios, es adorar al Hijo en la Trinidad, en el nacimiento, en su obra de redención, en el Calvario. Y cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, adorar al Hijo de Dios, hermanos. Como nos lo muestra el Salmo número 148, hermanos. Dice la palabra en el Salmo número 148, hermanos, lo siguiente. Salmo 148. Dice así la palabra de nuestro Dios: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, porque Él hizo ser eternamente y para siempre. Le puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y los callados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños,
Alaben el nombre de Jehová, porque su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Qué más les puedo decir, hermanos? Si nuestra responsabilidad es alabar a Jehová, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe, hermanos. Nuestra responsabilidad es adorarlo, hermanos. Pero al referirnos a Jehová, hermanos, nos estamos refiriendo que debemos adorar a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y debemos adorar al Hijo de Dios que nació en Belén, hermanos, porque Él es Dios. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, hermanos. Y ese es motivo principal para que nosotros estemos gozosos y felices en este periodo de Adviento, porque sabemos que dentro de 2 semanas o menos de 2 semanas celebraremos el nacimiento de nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese debe ser el Rey en tu vida, a quien debes de adorar, a quien debes glorificar, a quien debes de exaltar sobre todas las cosas, hermanos. Es el que hace que todas las cosas en esta vida tengan sentido, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido, hermanos, las cosas no tendrían completamente sentido. Todos nos encontraríamos muertos en delitos y pecados. Y veamos, hermanos, cómo la vida del hombre se encuentra en Cristo, en el Hijo de Dios, hermanos. El que cree en el nombre del Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado, hermanos. Creamos, hermanos, pero no porque se los digamos, sino porque el Espíritu de Dios convenza en el corazón del hombre que el que nació en Belén es el Hijo de Dios, al cual debemos adorar, al cual debemos glorificar, al cual debemos exaltar, hermanos, porque solamente Él es digno de recibir la gloria y la honra, hermanos. Vamos a orar.